Hay dos maneras de ver al pueblo de Israel. La primera de ellas es con un profundo sentimiento de que es el pueblo de Dios e inclinar el corazón ante ese pueblo. El segundo es verlo con una gran indiferencia. Y yo sé que a muchos creyentes les aburre el estudio de la palabra, sobre todo cuando vamos a hablar de doctrina, porque dicen, no deberían predicarnos más como que temas más contemporáneos. ¿Qué hacemos con estos temas que están a nuestro alrededor? El problema de este tipo de pensamiento es que empezamos a construir nuestras vidas sobre ideas, preferencias, y luego nos decepcionamos de la vida cristiana, nos decepcionamos de otros creyentes, incluso nos llegamos a decepcionar de Dios por andar viviendo una vida cristiana tan práctica, alejada de lo que la Biblia dice. Por eso es que el apóstol Pablo es muy conocido en sus escritos. Por lo general, en la primera mitad de sus escritos, él escribe doctrinalmente. Estas cosas que son como la base de lo que luego él va a decir que tiene que ver con la vida práctica. Así que en Romanos es lo que encontramos, capítulos 1 al 11 es la construcción de los fundamentos y 12 al 16 es la vida práctica. Así que estamos por terminar la parte doctrinal de esta hermosa carta y luego nos iremos a partir del capítulo 12 cómo se vive esa vida doctrinal. Pero para eso el apóstol Pablo tiene que armar una construcción que va a soportar la vida práctica en el cómo nos relacionamos. Y ahora estamos en el capítulo 11, hemos estado estudiando verso a verso Romanos, ahora estamos en el capítulo 11 y vamos a estudiar este tema tan importante del libro de Romanos capítulo 11. Vamos a estudiar qué dice la Biblia respecto al pueblo de Israel. Hemos venido estudiando desde el capítulo 9 lo que la Biblia enseña sobre Israel y de manera muy concreta en este capítulo entramos qué ha pasado con el Israel étnico, ese pueblo de Israel que ahí está de pie. Yo sé que hablar de Israel en estos días genera ciertas reacciones. Algunos, ¿verdad?, les genera cierta reacción muy negativa por todo lo que está sucediendo actualmente. Y eso ha hecho que el corazón de muchos respecto al pueblo de Israel sea como, no, ese pueblo desechado y muy negativo. O ha generado la otra parte, una idolatría hacia ese pueblo. Pero hoy vamos a ver lo que la Biblia dice respecto al pueblo de Israel, el Israel étnico. ¿Qué ha pasado con esa nación? Cuando nosotros pensamos en el Israel actual, debemos responder a esta pregunta: ¿y qué dice Dios de ese pueblo Israel actual? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a responderlo a la luz de la palabra del Señor. Así que el tema de hoy es desechados, hablando de Israel, la nación étnica. ¿Dios los ha desechado? Bueno, la respuesta es de ningún modo. De eso vamos a hablar este día. Dice así la palabra del Señor, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Así que la línea que vamos a seguir el día de hoy es muy sencilla. Son 2 puntos. Algunos ya se alegraron porque piensan que con 3 puntos duro 50 minutos y con 2 tal vez le van a calcular 30. No se preocupen, el cronómetro ya está corriendo. Dice que tengo 75 minutos. No, hermano, vamos a avanzar, ¿ok? Vamos a hablar número 1 de las evidencias de por qué Pablo dice que no ha sido desechado ese pueblo. Y número 2, vamos a ver cómo opera la gracia y la responsabilidad humana. Dice entonces Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la pregunta obedece a la conclusión del capítulo 10. El capítulo 10 concluye de la siguiente manera: pero acerca de Israel, de la nación,
Dice el Señor, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. En otras palabras, desde que Dios los sacó de Egipto, hasta ese momento Dios había sido misericordioso con su pueblo. Y bueno, ya estudiamos que ha sido un pueblo a lo largo de la historia tan bendecido. Dios los formó como nación, Dios les dio su palabra, Dios trajo el Mesías a ellos, Dios les levantó profetas a este pueblo. Y una y otra vez Dios describe en su palabra a este pueblo como un pueblo rebelde. Pero también nosotros encontramos que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, cuando Pablo termina de esta manera el capítulo 10, que es un pueblo rebelde, cualquiera podría preguntar, ¿entonces Dios ya desechó completamente al pueblo de Israel, a la nación étnica? Bueno, Pablo dice, en ninguna manera. Ahora, cuando Pablo va a decir esto, él tiene que presentar evidencia de por qué está diciendo no, Dios no ha rechazado a su pueblo. Y vamos a estudiar 4 evidencias de por qué Pablo va a decir esto. Vamos a estudiar en primer lugar el testimonio personal, el testimonio divino, el testimonio histórico y el testimonio contemporáneo. Comenzamos entonces. En primer lugar, dice Pablo, no, Dios no nos ha rechazado a los israelitas, a los que pertenecemos a esa nación. Dios no nos ha rechazado. Y Pablo dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si hay alguien que estaba orgulloso de su descendencia, era el apóstol Pablo. En varias ocasiones nosotros lo encontramos a él orgulloso de decir, yo soy del linaje de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo nunca escondió sus raíces étnicas. Y ahora Pablo va a decir, Dios no ha rechazado a su pueblo. Aunque el pueblo ha rechazado a Dios, Dios no ha rechazado a su pueblo. Y para muestra, dice Pablo, mi testimonio personal. En Hechos capítulo 9, por ejemplo, nosotros encontramos el relato original del día en que Pablo fue convertido del judaísmo al cristianismo. ¿Y qué sucedió? Por lo menos 3 cosas que llaman la atención. La primera de ellas, ustedes recordarán que el apóstol Pablo sale de Jerusalén y se va a Damasco, Siria, con el propósito de ir y perseguir a los seguidores de Jesús. Y él va movido por un fanatismo religioso, y en medio de su caminar hacia Damasco, el Señor Jesús se revela a él, provocándole una crisis emocional, espiritual y física. Lo que Dios hizo en el apóstol Pablo fue increíble ese día. O sea, el pobre terminó traumado, en otras palabras, ciego. No comió después de su conversión. Yo no sé si a alguien cuando vino a Cristo le pasó algo. Yo no conozco a alguien que le haya pasado esto. Por lo menos a mí no. Yo vine a Cristo a la edad de 7 años y yo estaba junto a una olla de tamales. Así que cuando el día que yo vine a Cristo yo tenía demasiada hambre. Pero lo que le pasó a Pablo ese día, a Saulo, es que el Señor se reveló a él y le causó una crisis emocional. En segundo lugar, le causó una crisis espiritual y una crisis física. Pero ese mismo día él fue lleno del Espíritu Santo, él fue sanado, él fue bautizado y fue restaurado completamente. Y con esto Pablo está diciendo, miren, si alguien piensa que Dios nos ha rechazado a los judíos, aquí estoy yo como la prueba de que Dios no nos ha rechazado. Pero no solo eso. Lucas, en Hechos capítulo 22, 6 al 21, nos narra el momento cuando Pablo se dirige a una multitud en Jerusalén, y ahora Pablo de primera mano va a contar su testimonio. Porque en Hechos capítulo 9 es Lucas narrando el testimonio de Pablo.
Pero en Hechos capítulo 22 está escrito en primera persona. Y Pablo va a describirlo de esta manera: el día en que conoció a Cristo, tuvo una interacción con el Cristo resucitado, se dispuso al servicio de manera inmediata, y hubo algo que transformó de una manera singular la vida del apóstol Pablo, y es que él experimentó el servicio del cuerpo de Cristo a través de Ananías. En el pasado, Pablo era el autosuficiente. A mí solo denme una carta y yo voy a donde quiera. El día que él conoció a Cristo, se dio cuenta que para poder crecer necesitas al cuerpo de Cristo. Y el primer hermano que impactó la vida de Saulo fue Ananías. Y Ananías como que no le traía muchas ganas a Saulo. Él no quería ir a donde estaba Saulo, pero el Señor lo envía. Así que él experimentó, él cuenta ese momento de cómo fue que él experimentó el servicio del cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 26, nosotros nos encontramos ante Pablo testificando ante el rey Agripa. Y mismo Pablo cuenta que él ese día, en su camino a Damasco, Siria, tuvo una confrontación con su vida religiosa. Él estaba convencido de que lo que él había creído a lo largo de su vida era la verdad. Y resulta que ese día, camino a Damasco, Siria, el Señor le mostró que todo lo que él había creído estaba errado, que él más bien iba en dirección contraria. Además, también dice que él recibió una nueva comisión para su nueva vida. Y Pablo dice: y yo fui obediente a la visión. Así que, en primer lugar, para que Pablo diga: Dios no nos ha rechazado a los judíos, la primera evidencia de lo que él está diciendo es su persona. Y mire cómo describía Pablo su salvación, porque Pablo no era el típico hombre que se creía como: claro que Dios me salvó, soy judío. Además, yo era fariseo, celoso. ¿Y quién mejor para salvar sino a mí? No, ese no era Pablo. Pablo nunca miró su salvación como el privilegio que Dios estaba atribuyendo a sí mismo. Pablo dijo de la siguiente manera: después, hablando de la resurrección de Jesús, Pablo lo describió así: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pues soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otro elemento donde podemos estudiar qué opinaba Pablo de ese día en que él fue salvado. 1 Timoteo 1:12 al 15 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira, hermano, si tu salvación no te produce este tipo de humildad, algo no está bien contigo. Bueno, sí me perdonó, pero yo no era tan malo como los otros. Esto es lo que Pablo opinaba de él mismo. Y la primera evidencia entonces de Pablo al decir: no, Dios no nos ha rechazado, es: yo soy la prueba viviente, dice Pablo, de que Dios no nos ha rechazado como nación.
Pero en segundo lugar, Pablo va a hablar del testimonio divino. Y eso lo vemos en el verso 2. Dice Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En 1 de Samuel 12:22 leemos lo siguiente: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Escuchen Isaías 43, 1 al 5, por favor. Isaías 43, 1 al 5. De ninguna otra nación Dios dice esto. Yo sé que a muchos les gusta este pasaje, se lo han aprendido de memoria, porque les da como cierto alivio cuando vienen situaciones difíciles en la vida. Pero francamente, vayamos al contexto de este pasaje, y de ninguna otra nación Dios ha dicho lo que va a decir aquí. De ninguna otra. Escuchen esto. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, haciendo alusión al Éxodo. Yo te saqué de ahí de Egipto. Te puse nombre, mío eres tú. Hablándole a la nación. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Sabe que de ninguna otra nación Dios ha dicho esto? Esto lo ha dicho del pueblo de Israel. Y Dios va a cumplir su promesa con su pueblo. Pero ha sido un pueblo rebelde. Ha sido un pueblo duro de corazón. Pero esto es lo que Dios dice de su pueblo. Es un pueblo especial para Él. Un comentarista bíblico dice, quiere decir que este pueblo había sido escogido porque estaba en el pensamiento de Dios antes de que tan siquiera existiese. Hablando de la nación. Así lo declara la Escritura, Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y hermanos, no debemos pasar por alto esto. De ninguna otra nación Dios ha dicho esto sobre la faz de la tierra. Número 3, además, Dios no nos ha rechazado, dice el apóstol Pablo, y podemos observar el testimonio histórico en tercer lugar. Y Pablo va a usar en los verso 2 de Romanos, en la segunda parte donde viene la pregunta, dice así: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ahora, para los que no tienen idea de que Pablo está hablando, por qué está trayendo al profeta Elías, el contexto es el siguiente. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel se había sumergido en una profunda idolatría. Era un pueblo terrible, hermanos. Los que han leído el Antiguo Testamento se van a sorprender, ¿verdad? Y uno dice, ¿y este es el pueblo de Dios? Sacrificaba a sus hijos. Tenían altares paganos por todas partes. Era un pueblo altamente idólatra. Pero en las manos del rey Acab y su esposa Jezabel,
el pueblo terminó de hundirse completamente en una profunda idolatría. Eso lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 18. No vamos a ir ahí, es larga la porción, se los dejo de tarea. En el capítulo 19, el profeta Elías, en un acto de valentía, desafía a la nación idólatra de Israel. Luego de que Dios respalda al profeta Elías, él destruye a los sacerdotes de Baal, les da muerte a los sacerdotes que se habían ido en pos de Baal. Y cuando Jezabel, la reina, se entera de lo que Elías había hecho el profeta, lo persigue. Y el profeta Elías huye. Y es en este contexto, cuando Elías está huyendo, Elías va huyendo y él siente que es la última Coca-Cola en el desierto. ¿Verdad? Elías se ve como: ya no hay más adoradores, solo yo he quedado como el único adorador. Y Dios le dice: cálmate, Elías. Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. No eres la última Coca-Cola, eres la última Pepsi. Pero yo tengo 7,000. Y esto es lo que Pablo está diciendo en este momento. Hay un testimonio. Dios, miren, quiero que puedan ver este escenario. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, en el desierto, una generación pereció en el desierto por su incredulidad. Pero en medio de esa incredulidad hubo un remanente, un pequeño grupito que Dios llevó al otro lado del río a poseer la tierra. Cuando ese grupito ya se establece en la tierra, ¿verdad? Usted lee el libro de Jueces y es un pueblo echado a perder, idólatra, rebelde, y Dios levanta jueces. Y otra vez, de ese pueblo Dios vuelve a levantar un remanente y los mueve al periodo de la monarquía. Y durante la monarquía, la idolatría de Israel es terrible, pero Dios mantiene su remanente, otro grupito de en medio de esa incredulidad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay un pueblo sumamente religioso, pero Dios en medio de ese pueblo religioso tiene un remanente. Lo que Pablo está diciendo aquí, miren, la historia lo demuestra. Dios nunca ha rechazado a su pueblo. Dios siempre ha tenido un remanente. Por eso Primero de Reyes 19:18, de ahí viene esa cita. Cuando Dios le dijo: y yo haré que en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. No está perdido mi pueblo. Entre ese pueblo incrédulo hay un grupo que todavía adora al Señor. Y número 4, siguiente evidencia, dice verso 5: así también aún en este tiempo, Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora miren esto. En el Nuevo Testamento, en los días de Pablo, dice, hay un remanente también, está operando, ahí hay un grupo. Los apóstoles, Pablo mismo es parte de ese remanente. Nicodemo, Zaqueo, son parte de ese pueblo que Dios está sacando en medio de la incredulidad. Los judíos que fueron convertidos durante los viajes del apóstol Pablo, Pablo está diciendo, miren, Dios no nos ha rechazado. Durante los viajes que él ha hecho, he visto judíos venir a los pies de Cristo. Esa es la prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Lo que es más todavía, a la iglesia de Roma había un grupo de judíos. Así que Pablo les está diciendo, miren, Dios no nos ha rechazado a nosotros como nación.
Dios no ha terminado con el Israel étnico a pesar de su rechazo a lo largo de los siglos. Y ya estudiamos que ha sido un pueblo altamente idólatra, rebelde. Pero ahí tenemos la gracia del Señor. Es esa gracia que se extiende aún en medio de la incredulidad. Porque en el Antiguo Testamento Dios se presenta como el Padre amoroso. Es ese Dios que tiene los brazos abiertos a un pueblo que una y otra vez lo rechaza. Verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en segundo lugar vamos a estudiar la gracia y la gracia divina y la responsabilidad humana. Ahora, mire, vamos a leer el verso 5 otra vez. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En medio de la incredulidad nacional, dice el apóstol Pablo, hay un remanente de judíos que Dios escogió por gracia. Ahora vamos a hacerle una pregunta al texto, ¿ok? Y esta es la pregunta. A ese remanente que Dios dice que escogió por gracia, la pregunta es esta: ¿la gracia divina exime la responsabilidad de ese remanente? Algunos la están procesando, así que se las voy a cambiar. ¿Ok? Se quedaron como, pastor, apenas estoy tratando de mantenerme despierto y usted sale con esta pregunta. Ok, se las voy a cambiar. Ok. Pablo dice que hay un grupo entre los judíos que Dios escogió por pura gracia. La pregunta es, como Dios ya escogió un grupo, ¿ellos deben creer o no? Porque ya fueron escogidos. ¿Ah? ¿Verdad? Ese grupo escogido por gracia, ¿debe creer? ¿O como ya fueron escogidos, que viva la vida loca? De todos modos, Dios ya me escogió. Bueno, hermanos, hay una advertencia aquí. Leer el versículo 6, leer el verso 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Se acuerdan del trabalenguas de 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal? Bueno, es algo así, para eso nos los enseñaron, para luego entender la Biblia. Ok, eso es algo parecido. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y algunos están como, ¿qué? Bueno, aquí va. Leer el verso 6, de manera aislada de los primeros 5 versículos, puede llevarnos a un error doctrinal, como la idea de que debido a la elección divina, como Dios ya escogió un grupo, la fe ya no es necesaria para ese grupo. Ese es un error doctrinal tremendo, hermanos. Dios ya los escogió. No importa cómo viva ese grupo. Si creen o no creen, de todos modos Dios ya los escogió. Eso es un error doctrinal. Es importante notar que el remanente de 7,000 hombres en Israel durante la época de Elías no doblaron sus rodillas ante Baal, lo que significa que se mantuvieron firmes en sus convicciones. Su adoración al Señor fue genuina y no mecánica, ya que involucró su ser en su totalidad. Así que cuidado con esas ideas de que como hay un grupo escogido, ese grupo puede vivir como se le atraviese. Cuidado con eso. Cuidado con pensar que entre la incredulidad del Israel actual, como ya Dios tiene un grupo, eso no importa lo que hagan en estos días.
De todos modos, ya Dios los escogió. Cuidado con eso. Porque entonces apliquemos otra pregunta. Si fuera así, que el remanente ya no es necesario que crea, entonces tenemos que responder esta pregunta. ¿Cómo se salvaron los apóstoles? ¿Por obras o por fe? ¿Cómo se salvó Saulo de Tarso? ¿Por obras o por fe? ¿Cómo se salvó Zaqueo? ¿Cómo se salvó Nicodemo, siendo de la nación étnica? ¿Cómo se salvaron los judíos durante los viajes del apóstol Pablo? ¿Por fe o por obras? El logro humano es incapaz de satisfacer la justicia divina. Por lo tanto, la salvación es un acto de bondad divina a favor del creyente. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo describe más adelante cómo él fue salvado. Dice Pablo, nos salvó, hablando de él, y podemos pensar en los gentiles, en los judíos. Nos salvó, dice Pablo, a mí como judío. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue ese día? Fue terrible para Pablo. Hechos capítulo 9. Él entró en crisis espiritual el día en que fue salvado. Él entró en crisis emocional, física, y le tuvo que decir al Señor: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Porque él entendió que hay un Señor y él es el siervo. Si tú no entendiste eso el día en que creíste, estás en problemas. Que Él es el Señor y tú eres siervo. ¿Cómo se salva ese remanente? Bueno, Pablo lo explica de esta manera: por gracia. Versos 7 al 10. Léanlo conmigo, por favor. Versos 7 al 10 dice así: ¿qué pues? En una lectura llana y simple, de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿quién parece ser el responsable último de la incredulidad de Israel? Sin miedo, hermanos, estamos en vivo, nada más. Según el apóstol Pablo, ¿quién parece ser el responsable último de la incredulidad de Israel? Dios. Miren, eso es muy cómodo para nosotros. Es como el que dice: yo soy ateo, gracias a Dios. En los versículos que acaban de leer, parece que Pablo sostiene que Dios es el responsable del endurecimiento y la incredulidad del pueblo de Israel. Y ese es un riesgo tremendo, porque sin una comprensión amplia de la Biblia, el lenguaje nos puede llevar a pensar cosas y afirmar conceptos erróneos acerca de Dios. Pero ahí dice, Dios dice que les dio un espíritu de estupor. ¿Han escuchado esta anécdota de alguien que estaba intentando leer la Biblia? Y como no quería leerla, entonces empezó a hacer esto, pero es una anécdota. Y puso su dedo y dijo: donde ponga el dedo es lo que Dios me quiere decir. Y puso el dedo donde dice Judas fue y se ahorcó. Entonces dijo: no, esto no puede ser del Señor. Y comenzó otra vez, ¿verdad? Y puso otra vez el dedo y decía: ve y haz tú lo mismo. Bueno, leer la Biblia así ha llevado a las más grandes herejías de nuestro tiempo.
Sí, ahí dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Pareciera entonces que Dios es el culpable final de la incredulidad del pueblo de Israel. Pero ojo, por eso estudiamos la Biblia. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que en el libro de Éxodo, cuando Dios saca a su pueblo, habían avanzado un poquito y la incredulidad comenzó en el pueblo de Israel. Moisés estaba en el monte Sinaí en un encuentro con Dios. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Aarón? Ya se murió Moisés. Ya se murió. Aquí terminó todo. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, ¿verdad? Le dijo, no, al Señor adoraremos. No, ¿verdad? Ese Aarón era poblano. Les dijo, échenle, ¿verdad? ¿Quién trajo oro de Egipto? Y las mujeres y todos llevaron oro, lo fundieron, hicieron un becerro y comenzó la idolatría en el pueblo de Israel. Cuando nosotros avanzamos un poco más al tiempo de los jueces, nos encontramos con un pueblo idólatra. Cuando nosotros avanzamos al tiempo de la monarquía, hay un pueblo idólatra. Hace 8 días estudiamos Jeremías, cuando Dios levanta a Jeremías y manda a predicar a los judíos que estaban en Egipto. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel que estaba en Egipto? Le dijeron al profeta Jeremías, mira, no nos interesa lo que tú tengas que decirnos de parte de Dios. Nosotros estamos bien con la reina del cielo. A ella le seguiremos ofreciendo nuestras tortas, nuestros sacrificios. Desde el día en que dejamos de ofrecer la torta a la reina del cielo, nos va como en feria. Si tú tienes algo de parte de Dios, qué bueno, quédatelo, pero no nos interesa. Entonces viene la pregunta, ¿es Dios el responsable de la incredulidad de su pueblo? No. Capítulo 9 de Romanos, Faraón no fue un personaje moralmente justo o neutral, sino un hombre rebelde contra los designios divinos, porque hay quien piensa, pobrecito Faraón, fue el títere de Dios, porque ahí dice que Dios lo endureció. No, Faraón no era un títere, Faraón era un hombre endurecido. Faraón se creía Dios, ya lo estudiamos, capítulo 9. Así que Dios toma la incredulidad de su pueblo para sus propios propósitos. Romanos capítulo 1 dice que debido a que el ser humano no quiere adorar a Dios, Dios lo suelta a sus propias pasiones. Y para terminar, ¿cómo se mira esto en la Biblia? Número 1, Dios es soberano y su plan es perfecto. Eso está en la Biblia. No hay como para nosotros buscar algo más. Número 1, Dios es soberano. Efesios 1:6 enseña que nada ocurre fuera de su voluntad y su propósito final es la glorificación de su gracia. Número 2, la Biblia enseña que Dios es completamente soberano sobre la historia y la salvación. Sin embargo, su soberanía no implica fatalismo, sino un gobierno sabio y justo que respeta el orden moral que Él mismo ha establecido. Número 1. Número 2, encontramos que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 afirma que Dios no hace acepción de personas, lo cual en su contexto significa que no juzga por parcialidad, sino conforme a su justicia perfecta. Tanto gentiles y judíos un día serán juzgados sobre la base de su justicia perfecta. En segundo lugar, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:9, dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo que muestra su deseo genuino de salvación para la humanidad. Y lo que también es claro
en tercer lugar, es que el ser humano es responsable de su respuesta ante Dios. Dios llama a todos al arrepentimiento, pero Dios, dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, incluidos los judíos, incluidos los gentiles. La gracia de Dios no es simplemente una oferta pasiva, sino una obra activa que transforma el corazón de aquellos que creen. Dios llama a todos, pero no todos responden. La prueba, la incredulidad del pueblo de Israel, y algunos respondieron en fe. Así que, hermanos, para terminar, hay dos maneras de interpretar esto. Hay buenos creyentes que piensan que Dios es, de entre toda la humanidad condenada, Dios escogió a algunos arbitrariamente para salvarlos y decidió dejar a otros en la condenación. Bueno, esa es una visión de esta interpretación. La segunda es que Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento y solo algunos responden con arrepentimiento y fe. Pero hay dos cosas claras en la Escritura. La primera de ellas es que Dios es soberano. Y la segunda, clara también, es que Dios, el ser humano, es responsable de sus decisiones. Así que, ¿Dios es responsable del endurecimiento de Israel? No. Él ha tomado la incredulidad de su pueblo para su propia gloria. Porque solo Dios tiene el poder de usar la fe o la incredulidad para sus propios propósitos. ¿Sabe que hay un texto que conocemos muy bien, Lamentaciones 3, 22 y 23? Y fue dicho en el contexto de incredulidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sabe quién escribió eso? El profeta Jeremías. Cuando él vio la incredulidad del pueblo de Israel, que rechazaron una y otra vez al profeta Jeremías. ¿Sabe que el profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón? Bueno, a mí no me gusta esa expresión. El profeta Jeremías tuvo un ministerio de 50 años. ¿Y sabe cuáles fueron los frutos de esos 50 años? Nada. Si él fuera pastor de esta iglesia, ya lo hubiéramos votado. 50 años de predicación y no hubo fruto. Esta es una de las razones. Dios no llamó a Jeremías a dar fruto, Dios lo llamó a ser fiel. Pero 50 años el pueblo de Israel tuvo un profeta y el pueblo de Israel nada, no respondió. Por el contrario, al pobre Jeremías le fue como en feria. Y él escribió esto: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¡Wow! A un pueblo incrédulo y rebelde, dice Jeremías, cada mañana que salía el sol era como una declaración de cuánta gracia Dios está dispuesto a derramar sobre un pueblo incrédulo. ¿Usted cree que no va a llorar un profeta así? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas personas piensan que tendrán tiempo de arrepentirse antes de morir. Eso suena muy bonito. Eso es como ellos están pensando que antes de morir van a tener unos 5 minutitos para ponerse a cuenta con Dios. Eso suena muy bien. Pero muchos que han muerto no han tenido esos 5 minutos. Murieron en un impacto y no hubo tiempo. Pero hoy es día de salvación. El profeta Isaías, hablándole al mismo pueblo que Jeremías, al pueblo de Israel, a ese pueblo duro, rebelde. El profeta Isaías, Dios dice a través de su profeta, Dios le dice a su pueblo, mirad a mí. Ahora, yo les pregunto, ¿hay gran ciencia en mirar a Dios? No, ¿verdad? Pareciera que no, pero las palabras encierran mucho. Es deja de confiar en ti y confía en mí. Deja de depender de ti para salvarte y confía en mí para salvación. Deja de confiar en tus buenas obras y confía en mí para salvación. Dice el Señor, mirad a mí y sed salvos. Solo tienes que venir y confiar en mí. Dios le está diciendo a su pueblo, mírame a mí y confía en mí y sé salvo. Porque yo soy Dios y no hay más. Así que yo quiero cerrar esta enseñanza con una invitación para ti. Si tú eres de los que piensa que eres tan buena persona, que cuando tú mueras va a haber un millar de ángeles esperando por tu bondad, tú necesitas mirar a Cristo y confiar en Él para salvación. Si tú eres de las personas como el apóstol Pablo, que él era un fanático religioso, era muy sincero, era muy genuino, pero genuinamente equivocado, tú necesitas a Cristo. Tú que estás entre nosotros y que piensas, bueno, yo nací aquí en la iglesia. Yo no he hecho cosas tan malas como los de allá afuera que se escuchan que han hecho cosas feas. Yo tengo 15 años, tengo 17 años y yo soy bueno. Tú necesitas mirar a Cristo para salvarte. Porque nadie viene a la presencia de Dios a no ser que pase por la cruz. Judíos o gentiles necesitan a Cristo. Por eso Pablo responde contundentemente a esto. ¿Dios ha rechazado a su nación? No. Pero su nación necesita a Cristo. Y déjame decirte una cosa. Tú necesitas a Cristo.